Buenos días, nosotros somos el grupo uno y hoy les vamos a hablar sobre técnicas de muestreo y conceptos claves. El grupo está conformado por Gutiérrez Martínez Luis, Restrepo Beltrán Johan Steven, Suárez Cifuentes Sergio Alejandro, y Valderrama Cárdenas Laura Vanessa y el que les habla Agudelo Telles Kevin Santiago. Eh, Nuestro índice. Primero vamos a hablar sobre el muestreo aleatorio simple, después sobre el muestreo aleatorio estratificado, por tercero el muestreo por conglomerados, cuarto teorema del límite central y por última determinación del tamaño de una muestra. Bueno, para empezar tenemos el muestreo aleatorio simple, el cual es el que implica seleccionar lo que son varios individuos de una población, de tal manera que cada individuo tenga una probabilidad igual y conocida de ser elegido. Ya que tenemos este método, debemos saber que es fundamental en lo que es la estadística y se utiliza ampliamente en investigaciones donde se requiere una muestra representativa. Características del muestreo aleatorio simple son las siguientes, o bueno, por decirlo así, las más importantes, las cuales son igual probabilidad, que es que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Otra de ellas sería marco muestral completo, que requiere una lista completa de la población. Y pues la simplicidad, que es sencillo de entender y aplicar. Bueno, ¿qué pasos se necesitan para poder realizar el muestreo aleatorio simple? Solo son dos pasos, los cuales son, por primero, definir la población, con la cual es asegurarse de que tengamos una lista completa de todos los individuos de la población, que es el marco muestral. Y la segunda, que es seleccionar al azar o aplicar lo que es la probabilidad, la cual es que utiliza métodos como la lotería o generadores de números aleatorios para seleccionar los individuos de la muestra. Como le decía, mera probabilidad. Bueno, ventajas y desventajas. Ventajas. Primero, generalización. Permite hacer generalizaciones válidas sobre la población. Segundo, menor sesgo. Reduce el riesgo de sesgo en la selección de la muestra. Y tercero, simplicidad. Fácil de entender y aplicar, como lo decía ya en las características. Bueno, las desventajas. Como todo tiene sus ventajas y desventajas, se van teniendo desventajas, las cuales la primera es la necesidad de marco muestral completo. Requiere una lista completa de la población. Segundo, dificultad en grandes poblaciones. Puede ser difícil de implementar en poblaciones grandes y heterogéneas. Y por último, tenemos la accesibilidad, que puede ser complicado acceder a todos los individuos seleccionados. Bueno, ejemplos. Ejemplo número uno. Un investigador desea estudiar los hábitos de lectura de los estudiantes de una escuela, los cuales elige al azar 50 estudiantes de una lista de todos los estudiantes inscritos. Otro ejemplo sería, para una encuesta sobre preferencias de productos, una empresa selecciona aleatoriamente a 200 clientes de su base de datos de clientes. Ya por conclusión de este tema, simplemente es un muestreo aleatorio que se basa básicamente en lo que es la probabilidad. Listo. ¿Qué es el muestreo estratificado? Es un método que implica la división de una población en subgrupos más pequeños, conocido como estrato. Esos estratos se forman en función de los atributos o características compartidos de los miembros, como ingreso o nivel educativo. Se utiliza para resaltar la diferencia entre los grupos de una población, al contrario del muestreo simple, que trata de todos los miembros de una población como iguales, con la misma probabilidad de ser muestreados. En lo que significa la imagen de derecha, se hace dividir la población en estratos más pequeños, tomar una muestra aleatoria de cada estrato y agrupar los subconjuntos y realizar el análisis. Siguiente. Listo. En este muestreo se manejan dos tipos. El primero es el muestreo estratificado proporcional, que es el tamaño de la muestra para cada estrato. Cada estrato es proporcional al tamaño de la población del estrato cuando se compara con la población total. Eso significa que cada estrato tiene la misma proporción de muestreo.
Y la segunda es el muestreo estratificado uniforme. En este tipo se asigna el mismo tamaño de muestreo a todos los estratos definidos independientemente del peso de estos estratos dentro de la población. Este método favorece los estratos que tengan menos peso en la población al otorgarle el mismo nivel de importancia que los estratos más relevantes. Siguiente. Dice, algunos de los pasos que se debe seguir a la hora del muestreo aleatorio estratificado es, primero, el muestreo estratificado proporcional. No, perdón. Es definir la población del objetivo, identificar los estratos, determinar el tamaño de la muestra, decidir el tipo de muestreo estratificado, calcular el tamaño de la muestra en cada estrato, seleccionar aleatoriamente dentro de cada estrato, combinar las muestras de todos los estratos y realizar la recopilación de datos. Siguiente. Bueno, ahí están la segunda parte de los pasos. Siguiente. Listo, un pequeño ejemplo de donde se maneja esta muestra es un ejemplo de Python se, en el cual definimos la cantidad de jóvenes, adultos y adultos mayores que se encuentran en un espacio. En el cual se define la cantidad de jóvenes, la cantidad de adultos y se define la cantidad de adultos mayores. Se llama las dos bibliotecas las dos bibliotecas que vamos a utilizar, las dos librerías que vamos a utilizar en el cual es la import numpy y import pandas para manejar esos tipos de caracteres. Después se define el rango en el que se encuentran los jóvenes adultos, jóvenes mayores y adultos mayores. Y por último se muestra la cantidad de jóvenes que hay en la muestra, la cantidad de jóvenes adultos que hay en la muestra y la cantidad de jóvenes de adultos mayores que hay en la muestra. Y ya eso es todo. Muchas gracias. Siguiente. El muestreo de conglomerados es una técnica utilizada para la agrupación natural de grupos homogéneos, que es cuando se divide la población. Un ejemplo es una ciudad donde es por barrios. Siguiente. Entonces, los pasos para aplicar el muestreo es definir qué grupo se va a hacer el muestreo. En este caso nos dice que puede ser un hospital o una escuela, manzanas, que es el ejemplo de la ciudad. Tiene que definir cuál es la población. El segundo es la selección aleatoria, ya que como se sabe es un muestreo que divide toda la población, pero solamente de esas divisiones se toman una pequeña parte. Y la recolección de datos es cómo se va a recoger los datos. Usualmente son censos o encuestas. Siguiente. El ejemplo que pusimos fue el muestreo en un hospital. Entonces el primer paso ya sabemos cuál es el sector que vamos a elegir, que es un hospital nacional. Que se definen los conglomerados, que son las áreas específicas de cada hospital, como es pediatría, urgencias, cardiología, cirugía, ginecología. Y de esas partes se seleccionan los perfiles de los pacientes. O sea, todos los pacientes que estén en esas áreas pueden llegar a ser parte de la muestra. El segundo paso, como se dice, la selección aleatoria, que todas las áreas se seleccionan 5 o 6 áreas, que son el muestreo como tal. Y de esas áreas se seleccionan diferentes pacientes. Y a esos pacientes son los que se les hace la encuesta, que es, por así decirlo,
puede ser la atención, el tiempo de espera, cómo ha visto el hospital, si está limpio, entre otras cosas. Siguiente. Las ventajas y desventajas. La ventaja es la eficiencia logística, ya que como se puede, en vez de hacerle una encuesta a 2.000 personas, solamente se le hace encuesta a unas cuantas personas. El ejemplo que dan en esa desventaja es que en vez de hacer una encuesta a 20 aldeas, solamente se hace una encuesta a 1.000 hogares. Si se llegan a esos números es mucho más reducido, pero va a dar prácticamente lo mismo. Sin una marca de muestra detallada, es imposible saber la lista completa de los individuos, ya que solo son conglomerados. El costo reducido es por lo cual se utiliza este método, ya que no se necesita hacer tantas encuestas, sino a ciertos grupos específicos que se seleccionan aleatoriamente. Las desventajas. El potencial error se va agrandando si no se sabe hacer la selección de los conglomerados de forma homogénea. Entonces, digamos, en los barrios, si un barrio es mucho más grande que el otro, va a dar diferentes resultados. La precisión básicamente va conforme al error de potencial, que es que todos los conglomerados tienen que ser de igual tamaño para que sea eficiente este muestreo. Y el análisis de datos es el requisito de ajustar la estadística, que es darle ese porcentaje a cada conglomerado. ¿Sí? Y ya el siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el teorema del límite central, que es un teorema fundamental de probabilidad y estadística. Este teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con variancia finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medidas sigue aproximadamente una distribución normal. El teorema se aplica independientemente de la forma de distribución de la población. Muchos procedimientos estadísticos comunes requieren que los datos sean aproximadamente normales. El teorema del límite central permite aplicar estos procedimientos útiles a poblaciones que son considerablemente no normales. Siguiente. Unos ejemplos que podemos obtener es una distribución uniforme. Se supone que una población que sigue una distribución uniforme es simétrica, marcadamente no normal, como lo demostramos aquí en el primer histograma. Sin embargo, la distribución de las medidas de 100 muestras de tamaño 5 de esta población es aproximadamente normal debido al teorema del límite central, como lo muestra el segundo histograma. Este histograma de las medidas de las muestras incluye una curva normal superpuesta para ilustrar este dato con normabilidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo aplicamos el teorema? Al aplicar el teorema del límite central, significa usarlo para aproximar la distribución de una suma o promedio de variables aleatorias cuando este número de variables es grande y se deduce propiedades como probabilidades aproximadas, intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Siguiente. Yo apliqué este teorema en un ejemplo práctico de Python, que este código nos dice que generamos una cantidad de datos, en este caso de 100.000, que sigue una distribución exponencial. La distribución exponencial no es normal, sino muy asimétrica hacia la derecha, ya que los valores son muy frecuentes, pero pueden ocurrir valores muy grandes. El siguiente paso es que simulamos medidas muestrales, que se realiza un proceso repetitivo. En este caso utilizaríamos un for que corre las 10.000 veces. Cada vez se toma una muestra aleatoria de los 30 valores de la población y se calcula el promedio de estos 30 valores. Se guarda este promedio en una lista que la llamamos sample means, es decir, obtenemos los 10.000 promedios cada uno de estos 30 datos distintos. Por último, convertimos los resultados, que los convertimos en una lista de medidas, en un array, para facilitar este manejo. Y por último, graficamos los resultados, los dibujamos en un histograma de las medidas menstruales
y se superpone una curva de densidad para ver la forma suave de esta distribución. Bueno, yo les voy a hablar sobre determinación del tamaño de una muestra, donde esta determinación es el proceso de calcular cuántas observaciones de personas, productos, datos o etcétera necesitan recolectar para que los resultados de un estudio sean representativos y confiables respecto a toda la población que está analizando. Esto se hace porque en la mayoría de los casos no es muy práctico hacerle un estudio a cierta cantidad de personas o un ejemplo de hogares, consultar 1000 hogares. Entonces, en vez de consultar estos 1000, se consulta la mitad, así para obtener una muestra mejor definitiva. La fórmula básica sobre este teorema es la que muestra por pantalla, donde n es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso y e es la margen de error. Les voy a explicar un ejemplo práctico donde se dice que nos imaginamos que quiere saber la opinión de los estudiantes de una universidad que tienen 5000 alumnos sobre un nuevo sistema de clases virtuales. Como no se le pueden preguntar a los 5000 alumnos, entonces debemos determinar el tamaño de una muestra, donde tenemos que tener en cuenta que el nivel de confianza es del 95% y esto equivale al 1.96. La margen de error es del 0.05 y la proporción esperada es del 0.5 y de Q también de esta misma 0.5. Entonces acá aplicamos la fórmula como se ve en la diapositiva, reemplazamos datos y los números el número total de personas que deberían entrevistar serían de 384, pero como la muestra es de menos de 10.000, se tiene que hacer otra fórmula para así tener mejor precisión de cuántas personas tenemos que entrevistar. Entonces esta es la fórmula de corrección y pues se reemplazan los datos, donde n es el número de datos que nos dio ahorita, que es 384. Entonces se reemplaza y nos da un total de 356.8, pero esto se aproxima. Entonces, en sí, tenemos que hacer una encuesta a 357 estudiantes para tener un nivel de confianza del 95% y una margen de error del 5%. También hice un código en Google Colab donde ya determinamos en sí los datos, ya están fijos y pues solo se aplican las fórmulas en sí. Entonces acá cada dato ya tiene un valor fijo y también la hacemos con la corrección para la población finita. Ya después los resultados los mostramos en pantalla, donde acá dice que el tamaño de la muestra sin corrección es de 384, el tamaño de la muestra con corrección es de 356 y entonces se deben encuestar aproximadamente 357 estudiantes. Y ya después todo, muchas gracias por la atención y ya. Gracias.